Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, con este primer domingo de Adviento se inicia el nuevo año litúrgico. Alrededor, como preparación de la Natividad de nuestro Señor. Esos dos grandes ciclos que hay, el de la Natividad y el de la Pascua. El de la Pascua, que tiene su preparación con los domingos de Septuagésima y la Cuaresma. Así también la Natividad tiene su preparación, y es los 4 domingos de Adviento, y por eso los ornamentos morados de penitencia, sacrificio, para que nos preparemos durante este periodo que presagian con sus 4 domingos los 4000 años que, según San Juan Crisóstomo, boca o pico de oro y patrón de los predicadores de la Iglesia, simbolizan los 4000 años que pasaron desde Adán hasta la encarnación. Y diciendo que son fábulas o estupideces de los hombres, eso de considerar miles de años, como hoy los modernistas, progresistas y los científicos de cabeza chueca dicen con su tonto, estulto e infundado evolucionismo, que no tiene asidero ni biológico, como ya lo demostró este gran George Salet, refutando al que fuera premio Nobel sobre la evolución, mostrando que no tenía fundamento biológico, y tampoco lo tiene filosófico, más absurdo todavía. Pero esto dicho sea de paso. Entonces, 4000 años prefigurados en 4 domingos para el advenimiento, la primera venida de nuestro Señor, alrededor de su nacimiento el 25 de diciembre. Y así entonces prepararnos como una pequeña Cuaresma, como era antiguamente en la Edad Media. No había retiros espirituales de San Ignacio. ¿Y cómo hacían retiro? La Cuaresma. Y no eran 30 días, sino 40 días. Y también esta pequeña Cuaresma de Adviento para la Natividad. Entonces vemos cómo había más fervor y más preparación. Lo que pasa es que nuestro mundo moderno, nuestra mentalidad moderna, muy laxa, nos disipa. Pero la liturgia de la Iglesia está para eso, para que interioricemos y comprendamos el significado real que hay detrás de los símbolos litúrgicos y de las realidades litúrgicas, que no son símbolos como los sacramentos, por ejemplo, que son realidades sacramentales, donde se conjuga lo natural y lo sobrenatural para producir la gracia de Dios. Pues bien, mis estimados hermanos, así la Iglesia quiere que nos preparemos a esta Natividad de nuestro Señor, a esta Navidad, que es la fiesta más popular, es la que más ha calado en el corazón del pueblo fiel, quizás por la ternura de un Dios que se hace hombre como un niño y viene a este mundo. Porque la fiesta más importante, más solemne,
es la Pascua. Pero vemos que es más entrañable para el pueblo católico la festividad de la Natividad, y creo que es por esa razón y también con justo tipo. Pues bien, ese es el periodo que debemos así aprovechar con la oración, el sacrificio, de una manera más próxima, más intensificada, para festejar la Natividad como católicos, no como paganos, que se convierta la Nochebuena en noche de desgracia, de pecado, de lascivia, de sensualidad. No, sino en la interioridad de la familia, festejar así el nacimiento tan humilde de la primera venida de nuestro Señor. Y oh, sorpresa, comenzamos el año con un texto paralelo al del domingo 24 y último después de Pentecostés, trayéndonos la hecatombe cósmica y hablándonos de la parusía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se come? Pues muy sencillo. ¿Qué nos quiere decir la liturgia de hoy? Iniciando Adviento, primera venida de nuestro Señor, y nos pone un texto apocalíptico. ¿Qué pasa aquí? Señores, ¿qué quiere decir? Está claro en el espíritu exegético de la Iglesia que relaciona la primera venida con la segunda. Luego me está poniendo la Iglesia en su espíritu sobrenatural que estas dos venidas son como las dos caras de una misma moneda, primera y segunda venida. Por eso, la importancia de la parusía, y que el clero inculto, indocto y judaizado ha combatido y combate en su supina ignorancia. Y digo esto con toda la ira santa de la indignación, que se conculque el espíritu apocalíptico y parusiaco de la Iglesia, que la misma Iglesia inspirada me da litúrgicamente, y que esto los doctores y doctorazos no lo enseñen es una vergüenza que muestra la ignorancia del clero. Y aquí le cae la piedra a modernistas y a tradicionalistas, porque no se salvan, lamentablemente. Pero queda claro, mis estimados hermanos, que si la Iglesia no solamente termina como debe de terminar, con el Apocalipsis, la parusía, pero que comience el año litúrgico con la misma temática, eso es profundamente revelador y muestra las profundidades de Satanás, de las tinieblas que hay sobre el tema. A ver si de una buena vez por todas estos doctores o predican lo que deben de predicar, o que se dejen de erigir en autoridad con una ignorancia supina, hablando de lo que no conocen. Que se callen. El ignorante no tiene derecho a hablar, ni tiene cátedra en la Iglesia. La Iglesia es luz, y hablan los doctos, el que sabe. Y por eso hay que saber un mínimo. Y si no sabe ese mínimo, mejor es que se decapite.
Pero eso que no entra ni deja de entrar es el colmo del fariseísmo. Es el colmo del judaísmo. Tengo las escrituras, la palabra de Dios, no creo y impido, no entro yo ni dejo que entren los demás. Y eso es lo que le está pasando a muchos, tontunos, incluso dentro de la fraternidad, como el padre Buchacur, y como Monseñor Felé, y como los obispos. ¡Qué vergüenza! Eso demuestra la ignorancia exegética, que no viene por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por la estupidez humana y el maquiavelismo judaico, que se ha encargado por una obra de Satanás de eclipsar la parusía, el Apocalipsis. Ese es el problema. Porque el Apocalipsis me está hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso dice en el Evangelio de hoy: cuando veáis estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Si ese reino de Dios es la iglesia, no está cerca, hace 2000 años que está. Entonces quiere decir que la iglesia no es el reino de Dios. Lo es incuadamente, incompletamente, hasta que venga la parusía y se cumplan las bodas del Cordero con su iglesia, bajo un solo rebaño, con un solo pastor. Pero esto es mucha profecía para esas mentes que no tienen la concepción profética del único libro profético del Nuevo Testamento. Y por eso ha sido combatido. Y la estupidez sigue galopante, campante, imponiéndose. Y no hay doctores en la iglesia, lamentablemente. Pero alguien lo tiene que decir. En el nombre de la iglesia. Porque si no lo dirían las piedras, o peor, la burra de Balaam, para aquellos que necesitan una burra como Balaam para que se dé cuenta de su idiotez. Porque que me tenga que hablar una burra, Dios mío, qué burro. Por eso, mis estimados hermanos, la iglesia inicia con este texto apocalíptico, de hecatombe, de consternación cósmica, señales en los cielos y consternación en la tierra, porque el mundo, la máquina del mundo, tambaleará. Pero claro, el que no sabe que lo principal es la parusía, se queda con esta antesala negativa de implosión o explosión del mundo, pero se queda sin entender el por qué y el para qué y el cómo. Y por eso el Apocalipsis es de terror, de tinieblas, de espanto, de desesperanza, como estúpidamente pensó Juan 23. Y piensan muchos hoy en la tradición. No hablen de eso, prohíbo. Como el tontuno de boca corta, o bien dicho Buchacur, que es más bien boca larga, que se cosa los labios y que no hable, ni respire. Y lo hago para aplastarlo,
Porque no puede ser que utilice la autoridad para conculcar el Evangelio. Eso es típico del judaísmo. Y él responde ¿a quién? A sus superiores. Es el colmo. Pues bien, este hecatombe que hará tambalear el cosmos es el preludio, la antesala de la parusía. Y ahí pagarán los malos, y por eso es día de terror para el malo. Pero el que es de Dios, el que es hijo de Dios y de la luz, alegraos. ¡Qué contradicción! Nuestro Señor me dice que se cae el cielo, las estrellas, el mar ruge, y nos dice: alegraos, hijitos míos. Irónico parece. ¿Cómo alegraos? Pues sí, Señor, porque ese es el gran día. Sabed que está a las puertas el reino de Dios. Erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué más esperanza? Y hacer de esto lo contrario, eso es típico de los supósitos de Satanás, típico del judaísmo. Sépanlo todo obispo, todo sacerdote, aunque sea tradicional y de mucha misa de San Pío V, si es antiapocalíptico, es un supósito de Satanás. Porque no se alegra, no se yergue, no se espera su redención, su liberación, que todo el cosmos gime. Para que quede claro que no es obra de ningún hombre, ni de ningún papa, ni de ningún santo, sino de Cristo Rey. Porque es el único que puede liberar al hombre y al cosmos que gime, habiendo sido arrastrado por el pecado, y por eso la naturaleza da virus, espinas, gorgojos y piedras. Y por eso espera no solamente la criatura intelectual y racional, sino también la inorgánica, su redención, que solamente la puede dar Cristo Rey, para que se den cuenta de que no puede haber ninguna restauración si no es por obra de Cristo Rey. Y por eso la apocatastasis, la palinginesia, ese nuevo renacer o renacimiento apocalíptico, no el degenerado que comenzó después de la Edad Media, del renacer pagano, sino del renacimiento a su estado primitivo, primigenio, pristino, de cómo salió la creación de las manos de Dios. Y por eso entonces apocatastasis o apocatástasis, es decir, restablecimiento, restauración de eso que fue conculcado, desviado por el pecado de los ángeles en su apostasía celestial, y en la tierra con la de Adán. Pero esto parece que es mucho.
para los sabiondos clérigos, doctorcitos de pacotilla, que no se sabe por qué se han hecho sacerdotes. Renuncian al mundo para decir estupideces. Se renuncia al mundo para adquirir la sabiduría de Dios, de las cosas de Dios, y enseñarlas al pueblo como luz del mundo, y no toda esta basofia que hoy vemos e impera. Y por eso la Iglesia ya no puede seguir manteniendo, como dijo San Pío X, el imperio de la verdad, mantenido por la Iglesia, que ese es el obstáculo prefigurado en el imperio romano, después en la fe de ese imperio convertido, la expresión del Mysterium Fidei de la Santa Misa, la obra del Espíritu Santo. Todo eso está contenido en el imperio de la verdad, mantenido por la Iglesia, y que ya no lo es más a partir de Vaticano II. ¡Oh, sorpresa! Confusión y tinieblas. Y por eso Roma, convertida en la sede del anticristo, sede de Satanás. Y en vez de luz del mundo, confusión del mundo. Pero a ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo ve? ¿Por qué lo veo yo? Por gracia de Dios. Pero también porque hay un interés por la verdad. Y no hay que dejarse degenerar en el seminario por profesores mediocres. Incluso cuando una vez, me acuerdo, le hice ver a Monseñor Lefebvre un poco los profesores, como que no funcionaba. Él me da a entender, los profesores son como una guía, pero el seminarista debe de estudiar por su cuenta. Esa era la concepción de Monseñor Lefebvre. Se daba cuenta, pero hacía lo que podía en esta hecatombe, porque los seminarios debieran de ser cátedra de verdad y de sabiduría, no de castración intelectual y mental, para que salgan bueyes vestidos de sotana y todos ensotanados. Yo soy la palabra de Dios. Ridículo. Pues bien, mis estimados hermanos, si los seminarios no son cátedra de verdad, ¿qué decir de las universidades? Pudrición, corrupción, eso es. Por eso, mis estimados hermanos, la Iglesia quiere así ponernos en este contexto tremebundo, apocalíptico, pero de esperanza profunda en Cristo Rey, porque viene el reino de Dios. Entonces, si viene, la Iglesia es una todavía incipiente incoacción de ese reino que no es pleno. ¿Cuándo será pleno? Cuando Cristo reine en la tierra y haga imperar su voluntad, tanto en los cielos como en la tierra. Y no haya distinción de griegos, ni judíos, ni gentiles. Y ahí no habrá libertad religiosa. Allí habrá Cristo Rey. Iglesia católica. No habrá budistas, judíos, convertidos, sí, que es muy distinto. Y entonces un solo pastor y un solo rebaño.
sin distinciones religiosas que dividan. Y por eso será el reino milenario de la paz de Cristo. Y no de estos imbéciles botarates que hoy mangonean el mundo y que son manejados como unas títeres. Porque esa es la política de hoy, ser un títere del judaísmo internacional. Así de claro. Y la Iglesia haciéndole el juego. El pseudoprofeta anticristo religioso en connivencia sobre la bestia, el anticristo político. Ahí están. Y uno cabalgando encima del otro. El que quiera ver, que vea, y el que no, allá él. Por eso el imperio de la verdad no está mantenido por la Iglesia, y así dice San Pío X, que entonces nuestro Señor volverá una segunda vez. Luego habrá venido el anticristo. Pero como del anticristo hemos hecho mucha novela de Walt Disney o de Superman, allá cada uno. Yo creo que ya he dicho bastante al respecto. Y no lo voy a repetir ahora aquí para no alargar. Pero vemos cómo nuestro Señor, ante esa hecatombe cósmica, universal, nos dice: erguid, levantaos, porque vuestra redención está cerca. Esa es la gran esperanza apocalíptica, la gran esperanza beatífica de la que nos habla San Pedro y San Pablo, pero que no hablan los hombres de Iglesia, que no son la Iglesia. He ahí el drama. No están a la altura teológico, exegética del momento actual. Y reina la confusión del demonio, las profundidades de Satanás, como dice el padre Castellani. Es esa confusión satánica en la que vive el mundo de hoy. No es mañana, hoy. Pero el católico vive esperanzado, porque cuando vea todo este desmadre, esta pudrición y esta gran consternación cósmica que sigue a la consternación espiritual, que es como un coletazo, así como cuando yo tengo un problema mental y se me somatiza y me da una neurosis y me vuelvo medio chifle, somatizando lo que es de origen psicológico, pero que tiene incidencia en la carne. Así, el problema neurológico del espíritu tiene su connotación física en este desmadre universal y físico, pero que será el coletazo final. Y por eso nos dice: cuando veáis todas estas cosas y la higuera reverdecer, sabed que está cerca. Y la higuera también es el pueblo judío. ¿Y cuándo comenzó a reverdecer? Cuando Jerusalén no sea más ahollada por los gentiles. En el 47 decreto y en el 48 de hecho. Y por eso algunas exégesis judaicas
dicen algo de verdad. Y por eso dicen, súmenle 70 años y en el 2017 algo va a pasar. Yo no sé, yo no soy tan cabalista, pero sin llegar a tanto, si además yo tengo en cuenta que la higuera y cualquier árbol cuando reverdece, el verano está cerca, y si además sé que la higuera representa al pueblo judío, y la veo reverdecer volviendo a Jerusalén, no más hollada por los gentiles, y hoy Jerusalén es capital de Israel, reconocida por el Vaticano II, Juan Pablo II la reconoció. Entonces, hay más de que estar a la expectativa. Y ese hecho único y exclusivo, ya pasaron ¿cuántos años? Porque Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se acabe la diáspora, y la diáspora producida por el deicidio y la ruina de Jerusalén, se acabó la diáspora. Y por eso nuestro Señor dijo, no pasará esta generación sin que esto acontezca, distinguiendo ruina de Jerusalén y ruina del mundo al fin de los últimos tiempos apocalípticos. Y no pasará esta generación a la que él le hablaba para que después, a los 40 años, hubiera con Tito y Vespasiano la destrucción de Jerusalén, donde no quedó piedra sobre piedra, ni el muro del templo, porque el muro de las lamentaciones no es el muro del templo, es un muro de contención del barranco sobre el cual la explanada había sido aplanada y construido el templo. Por eso no quedó piedra sobre piedra. Y así como le pasó a Jerusalén por su deicidio, le va a pasar a la humanidad y a la iglesia en sus fieles y ministros, que apostatan y se convierten en otros deicidas, al igual que los judíos, y por eso la hecatombe. Pero alegría para el que tiene fe y espera apocalípticamente el reino de Cristo, el reino de Dios, el Evangelio, la buena nueva. No habría buena nueva sin Apocalipsis, porque no habría primera venida sin segunda venida. Así de claro, aunque no sepamos bien en qué consistirá ese reino milenario. Y para otro día dejaremos lo que dice muy sabiamente San Ireneo, discípulo de San Juan, a través de San Policarpo. Pero eso ya será para más adelante. Pero aunque yo no sepa en qué consista, saber que hay un hecho prometido, y es la gran promesa, porque se plenificará el reino de Dios aquí en la tierra. Pero como lamentablemente se ha hecho, y me extiendo un poquito, pero hay que decirlo, toda la propaganda en contra, hecha por el Vaticano en los años 40, de toda esa mentalidad antiapocalíptica y antifatimista, también hay que decirlo. Sabían que con un decreto le ponían el título de tabú, y un decreto
que primero estuvo mal redactado y herético, y después lo cambiaron para quitarle la herejía que decía. Pero un decreto que en sí mismo no dice doctrinalmente nada, sino simplemente un decreto disciplinar no doctrinal que dice que el milenarismo mitigado no se puede con certeza enseñar. Punto. El mitigado. Y el milenarismo patrístico. Pero como todos estos tontunos, lambones y chupamedias, como dicen en otras partes, con un simple decretico que no dice gran cosa, está prohibido. Y así vemos los blogs de los tradicionalistas, incluso sedevacantistas, antiapocalípticos. Su imbecilidad y su ignorancia está ahí pintada. Y eso es lo que le pasa a los padres de la reja. Porque que Necón no conozcan, bueno, franceses al fin y al cabo, no tienen un Lacunza, un padre Castellani, un Eusebio de Pesquera, un Rovira, un Alcañiz, no lo tienen. Pero que nosotros que sí lo tenemos, no veamos. No podemos alegar ignorancia. Y para que nos demos cuenta, mis estimados hermanos, el monseñor Straubinker, que se dejó asustar por este decreto, Martín de Subiría o Hugo Guasch y gente de Temple, y hasta incluso el mismo padre Castellani, que le saca, pero se ve que el decreto afecta. A mí no me afecta para nada, porque como no tengo el esquema ese que venía de esa sumisión obsecuente a una autoridad cuando está fuera de los cánones de la verdad. Entonces el decreto doctrinalmente cero, disciplinarmente no se puede enseñar con certeza el mitigado. Y está el patrístico, queda en plena libertad. Pero para que se dé cuenta cómo el Concilio IV de Toledo, después del famoso tercer Concilio de Toledo, donde Recaredo abjura gracias a la muerte de su hermano San Hermenegildo y dejan el arrianismo y se hace España católica con la ley fundamental de que hay que ser católico para ser español. Y en base a eso es que se aplica la Inquisición posteriormente. Luego nada de libertad religiosa. Pues bien, decía en el año 633 el Concilio de Toledo que los que no aceptaban como verdadero el Apocalipsis como obra de San Juan y que no predicaran durante Pascua hasta Pentecostés, todo el tiempo pascual, el Apocalipsis, estaban excomulgados. A ver cómo le queda la cara a Ñato, Buchacur y compañía. Pibe, quedaste excomulgado. Y todos los tontunos, por seguir la estupidez de Orígenes, porque Orígenes, que fue el cerebro de su época, pero un poco cuadriculado, que se castró por entender literalmente las Escrituras, y que parece que murió perseguido como mártir, porque murió a consecuencias de la herida por la religión. Pero la Iglesia no lo quiso nombrar porque había un problema, y es este. Y el papá de él fue mártir.
pero tuvo la estupidez, primero, de caer en el alegorismo, porque claro, se castró una vez y si iba a capar 2 veces ya no, tenía que cambiar, entonces ya no es más literal, sino ahora alegórico. Y lo que dijera Orígenes, cuando Orígenes habla, los demás callan, decía San Jerónimo, pero mientras no te castre, ¿no? Porque si no, o sea, San Jerónimo tenía ese delirio por él. ¿Y qué decía Orígenes? Para él, el único milenarismo que había era el herético de Cerintios y nada más. Entonces, el Apocalipsis, que era aceptado durante los 2 primeros siglos de la Iglesia, sin ningún problema, a raíz de Orígenes, y que algunos santos padres, un poco obnubilados, cuando Orígenes habla, los demás callan, ¿qué dice Orígenes? Que se castró, que el único milenarismo era el de Cerintios, el Craso, el herético. Entonces, no Apocalipsis y nada. Pero eso no es la postura de la Iglesia. Y por eso, la Iglesia en Toledo obligó a que en España, la católica, se predicara y excomulgado el que no lo hiciera. Entonces, ¿a dónde quedan las cosas? Me alargo un poco, pero esto muestra cómo es el panorama. Porque no es suficiente saber una parte de la historia, hay que saber el todo. Entonces, que no me vengan con decretos a medias, disciplinares, ilimitados, a ponerle un título, un rótulo de tabú al milenarismo. Eso se llama ignorancia, perfidia o peor, perversión, en alguno de los casos. Y esto lo digo para que rectifiquen todos los antiapocalípticos, y si no rectifican, que se callen, y si no se callan, tendrán su cimitarrazo justo y bien adquirido. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos cómo entonces nuestro Señor pone Jerusalén y el fin de los últimos tiempos, que no es el fin del mundo, porque el fin del mundo es con la segunda resurrección, y aquí estamos en la primera resurrección, que hay que aclarar, como ya lo aclaró Milania con la Salete en una de sus cartas, pero bueno, no me voy a alargar. De todos modos, vemos entonces cómo nuestro Señor vio en el tipo el antitipo, en Jerusalén lo que iba a pasar al fin de los últimos tiempos, y los compara. Y así como cayó Jerusalén por su deicidio, así caen los hombres de iglesia y la estructura oficial de la iglesia en la apostasía. Pero la verdadera iglesia sigue viva, reducida a un pequeño rebaño. Y por eso Monseñor Lefebvre decía, no confundáis la iglesia visible con la iglesia oficial. Punto. Pues bien, mis estimados hermanos, tengamos estas cosas presentes, enriquecedoras, y que nos avivan la esperanza. Erguíos cuando veáis todo este desmadre, vuestra redención está cerca, el reino de Dios está a las puertas. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender y meditar estas cosas, y así perseveremos en la fe y en la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.